Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches para todos. Bienvenidos a Opinando, un periodístico diferente con la conducción de Luis Larroce, de quien les habla. Aquí estamos arrancando otra edición, otro programa. Bienvenido, Luis, buenas noches. Buenas noches, Iván. Buenas noches a la audiencia. Es un gusto estar nuevamente con ustedes como cada miércoles. Hoy estamos un poco festejando los 3 años de la radio, que de Iván, ¿no? Que cumplió estos días pasados, cumplió 3 años ya, esta emisora Caperuza FM 107.7. También, como digo, festejando el cumpleaños de la radio y los 20 programas que estamos haciendo nosotros. Estamos en el programa 20. Y hoy quisimos hacer un programa sin invitados. Hoy el entrevistado mío va a ser Iván, que después le vamos a entrar dentro de un ratito. Bueno, y decir que hoy está cumpliendo sus jóvenes 80 años mi prima Alba Lazo de Caraballo. La saludamos con un beso grande de acá. Ya pasamos a saludarla igual por allí, pero queremos saludarla al aire y desearle que termine bien su día. Andaba su hija Marisa por allá, su hijo Néstor y Alicia, y otras amigas y amigos más, donde estaba Alicia Conde también, Muñeca Jiménez, y no sé si me olvido de alguien, perdón. Estaba también su hermana, que se fue, Gloria. Están comiendo algo y picando allí y tomando alguna cosita. Bueno, que por lo menos que nos aguante esta vieja 20 años más, es lo que le pedimos, por lo menos 20 años más, es el mínimo que le estamos pidiendo. Que está muy bien, que se conserva muy bien. Después vamos a hablar algo al final sobre el tema de la feria del vicepresidente de la República, que más o menos el tema salió como lo habíamos planteado a los políticos que estuvieron por acá, que el hombre tenía que renunciar e irse, que no se llevó casi nada, me parece, pero se cometió varias estupideces que no podía ser tan estúpido un vicepresidente de la República, ¿verdad? Y presidente en algunos casos en ejercicio. Después vamos a comentar de ese tema. Y bueno, felicitarlo a Iván por los 3 años de la radio y también por los 20 programas que me aguantaba a mí, que no es fácil, no soy muy fácil de aguantar. Y Iván ha tenido el privilegio, que no es muy común, que en las 4 radios que ha habido acá en Solía ha trabajado en las 4. Primero en Station FM, la radio del Monito Bonilla, que ya desaparecida, se dejó esa radio. Después en Radical FM, en Radio Club, y ahora en Caperuza, su propia radio, ¿verdad? ¿Cómo nace, Iván, la vocación tuya por el tema de la radio y esto de la música, el periodismo y la radio, principalmente la radio? Sí, principalmente la radio. Bueno, a lo que primero casi todo nace por el gusto de la música, ¿no? Uno de gurí chico se pone a escuchar música, radio. Por lo general la gente que tiene hermanos mayores se les pega ese estilo de música, ¿no? Yo me acuerdo de escuchar a Abel Duarte, que mi hermano escuchaba a Abel Duarte allá cuando vivíamos justamente en la Caperuza, por eso el nombre de la radio, porque nosotros vivíamos ahí en esa zona rural. Y bueno, y yo recuerdo las tardecitas de escuchar de que mi hermano escuchaba la radio, y uno se le pega el gusto por la música. A mí me gustaba mucho primero la música, ¿no? Y a la gente que le gusta la música, bueno, o le da por tocar un instrumento, cantar, se va por el lado de las discotecas, el DJ es el que lleva la música a los cumpleaños de 15, qué sé yo. O le da por el tema de las comunicaciones, de la radio, ¿no? Aparte yo siempre he tenido vocación por el tema de la electrónica. Me dediqué a reparar en un tiempo radios y televisores. Y bueno, y nació por ahí el tema ¿no? del gusto por la radio, ¿no? Así que la primera incursión tuya en radio fue en Station, cuando estaba ahí al lado de Antel, por ahí. Sí, en Station lo que yo hacía era un programa que compartíamos con Fabián Umpierres y Darío Umpierres. Hacíamos un programa una vez sola por semana, un programa musical era, casi que no hablábamos nada. Era más musical que otra cosa, un poco
la poca experiencia al hablar ante un micrófono y demás. Pero ahí sí fue la primera participación, ¿no? Que tuvimos, hacíamos un programa de música electrónica, una cosa media rara, ¿no? Para una localidad pequeña, o sea, no era una cosa muy popular. Pero sí, así arrancábamos ahí en la radio que tuvo Rafael Bonilla, que fue la primera radio que hubo acá en la localidad, ¿verdad? Station FM, como tú decías. Después pasaste a Radical FM con Nelson Alonso, allá por el barrio de Chispero. Sí, el tema de Radical FM, bueno, yo estaba haciendo justo un trabajo de una instalación eléctrica allí en el centro, y justamente era una clienta de Nelson. Y yo estaba allí haciendo un trabajo y bueno, siempre acá nos conocemos todos en una localidad pequeña. Y siempre me recuerdo que mi madre me decía, mis viejos que conocían a Nelson, que toda la vida tenía esa pasión por la radio, que bueno. Entonces yo un poco tímidamente así le pregunto, digo, usted nunca había tratado con él, ¿no? ¿A usted le gusta la radio, no? Y viste cómo es Nelson, ¿no? Que le das una entrada y bueno, dice, sí, cómo no, a mí me encanta la radio. ¿Y a usted le gustaría tener una radio? Así fue la cosa, ¿no? ¿Cómo no me va a querer gustar tener una radio? Mire, digo, yo le explico, yo estudio electrónica, por ese momento estaba estudiando electrónica y digo, es posible, si nos ponemos a trabajar, es posible que lograr una radio, tener una radio. Y bueno, y después de ahí, así surgió la idea, ¿no? Medio como que uno necesitaba uno del otro. Yo por la parte técnica y él por llevar adelante un sueño de toda la vida, ¿no? Sí, aparte Nelson tiene mucha facilidad de palabra. No entendía nada de electrónica en esos tiempos, ahora entenderá un poco más porque se maneja sol. Pero tiene facilidad de palabra, habla bastante y tiene facilidad para encarar un micrófono, mucho más que yo, por ejemplo, ¿no? Sin duda. Bueno, y ahí, ¿cuántos estuvieron ahí? ¿Cuánto tiempo? Y llevó mucho tiempo porque nosotros no teníamos así recursos económicos ni mucha idea, ¿no? Esto, para gente que tiene cierto dinero, es cuestión de meses, ¿no? Para nosotros y en esa época, que como yo siempre digo, era todo de pulmón porque no teníamos computadora, no teníamos acceso a internet como hay hoy día. Yo recuerdo que iba a lo que estaba de moda en esa época era los ciber. Había que pagar la hora para sacar información de cómo sacar un circuito electrónico. Yo tenía un libro de electrónica que traía cómo hacer transmisores. Hicimos uno casero, obviamente, de poca alcance, ¿no? Recuerdo que encargamos los componentes a Montevideo y nos mandaron lo que son los componentes para poder armarlo. Y era un transmisor que tenía un alcance de poner 200 metros, ¿no? Pero con eso arrancamos nuestra primera experiencia. Para nosotros ya era una gran cosa, ¿no? Vos decís, 200 metros de alcance. Bueno, sí, para nosotros que recién estábamos empezando ya era algo, y aparte la satisfacción de que lo hiciste vos, ¿no? Y así arrancamos, pero obviamente que no nos quedamos ahí, porque con eso no íbamos a hacer mucho, ¿no? Me acuerdo de salir a caminar con una radio por el barrio Chispero, porque por allí habíamos instalado el transmisor, y de probar el alcance, y fue mejorando, y capaz que en algún momento llegamos a unos 300 metros, pero no más de eso, hasta que bueno, recuerdo que justo Nelson se puso en contacto con Rafael Bonilla, que ya había tenido radio, y ahí logramos un contacto con una persona de Montevideo que justamente era un tipo que de mucha experiencia en esto del armado de transmisores. Creo que era un señor que estaba retirado del tema de las comunicaciones del ejército y conocía mucho esto de la electrónica, de cómo realizar un transmisor de mayor potencia, y así fue como la idea surge. Vamos a poner que en el 2003 y en el 2006, después de mucha charla. Yo recuerdo que trabajaba y en el vivero creo que andaba trabajando, y yo iba los domingos a conversar con Nelson. O sea, nos reuníamos un rato a conversar y a planear y a ver qué ideas teníamos uno y el otro, que así también surge el tema del nombre, y bueno, hasta que se pudo juntar el dinero, porque el primer transmisor lo compramos entre los dos, poniendo plata del bolsillo, como hace todo el mundo para hacer algo. Y bueno, así fue como compramos el primer transmisor. Y bueno, la radio iba y venía. Un tiempo estuvo allá en el Chispero porque los padres medio que tenían cierta resistencia al tema de la radio, gente mayor, ¿verdad?
Y se instaló acá en el barrio, acá en mi domicilio, por un corto tiempo, hasta que finalmente se llevó allá al barrio El Chispero, donde funciona todavía, ¿no? Bueno, y ahí te pasaste después para Radio Club. En el centro, ahí que funciona. No, Radio Club surge acá mismo. Surge acá mismo. Surge acá mismo durante mucho tiempo, lo que después se regularizó. Pero la etapa de Radio Club, luego tuvimos ciertas diferencias con el colega Alonso, que nos llevamos bien, digo, no tenemos problemas actualmente de diálogo. Por aquella época, bueno, no sé, como que hubo ciertas diferencias, yo me aparté de la radio y cada cual hizo su camino. Él seguía con la radio, yo le daba una mano en lo que podía en los primeros tiempos, ¿verdad? Hasta que se largó solo, como vos decís, que hoy lo puede dominar perfectamente él solo. Pero en aquel momento recuerdo que a veces le bajábamos música de internet, le grabábamos alguna publicidad, inclusive ya cuando yo tenía la radio acá funcionando, Radio Club, iba los miércoles con Ana González y hacíamos un programa allá en la radio de él, o sea, para que vean la buena onda que había a pesar de todo. A pesar de las diferencias, ¿no?, que después surgieron. Sí. ¿Y cuántos años llevas ya en radio? Y viste que ha sido periodos intermitentes, pero yo estaba buscando por ahí las fechas, que más o menos arrancamos en el 2006. Y no sé, con el 2006 arrancamos con el tema de la radio ya siendo ya más partícipe, ¿no? Como fundador y demás, porque en Station lo que tuve fue una participación. Claro. Y no recuerdo exactamente durante qué año fue que funcionó la radio de Rafael Bonilla, que fue un furor, ni que hablar, era otra época también, ¿no? Esa parte, como te digo, no la cuento porque no recuerdo exactamente, pero digamos que la etapa desde Radio Radical hasta acá, desde 2006 hasta ahora. Así que ya llevas 11 años. Sí, hubo un momento que hubo una interrupción, ¿verdad? Pero además siempre vinculado a lo que es esto de la radio acá en Solís Mataojo, ¿no? No, pero 11 años es una buena experiencia, digo, haciendo una cosa que a uno le gusta ya por 11 años, o cerca de 11 años. Ya. Y bueno, y ahí nace, al final el Radio Club se traslada para allá, para el centro, y nace Caperuza. Ya hace 3 años que nace Caperuza por acá. Sí, sí, como tú dices, es así. En este estudio donde estamos nosotros ahora en este momento. Sí. Siempre hemos tratado de ser abiertos, ¿no? Bueno, como tú me planteaste una vez una idea de decir, bueno, ¿qué te parece si hacemos un programa? Digo, déjame pensar y después te dije que sí, vamos a hacerlo, porque aparte te conocía tu labor periodística, ni que hablar, y que todo el mundo te conoce. Pero siempre con esa actitud, ¿no? A mí no me gusta el tema de dividir, pero también debo reconocer que mi personalidad, ¿no? Y me gustan las cosas que salgan de cierta manera, y quizás eso fue lo que me ha llevado a salirme con la mía, ¿no? En este caso con esta radio que te cuento que cuando arrancó la frecuencia se ha mantenido, pero cuando comenzó ahora esta etapa, como yo digo, etapas porque es así, con Caperuza, fue una cosa que arranqué, viste, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y bueno, ahora llevamos 3 años, ¿no? No sabía por cuánto tiempo. No, y vas a estar hasta viejito, vas a estar, craculo. Porque sos muy emprendedor y sos también un tipo capaz, y la cosa te rodees bien también, eso es importante. Lo lindo sería que una vez lo manifestamos en esta primera o segunda edición, que todos los medios de Solís se reunieran en uno solo. Yo creo que en Solís es medio impracticable eso, hay muchos celos, hay muchas cosas. Acá se mira mucho, yo sé que capaz que quedó antipático eso, con decir esto, ¿no? Pero se mira mucho o el dinero o el color político. De hecho, hay gente que si vos sos colorado y ellos son no sé de dónde, ya no te miran de reojo, o si vos sos pobre y otro que tiene una radio que tiene poder económico, nos apilamos allá, hacemos cola para ir a la otra radio.
impracticable, pero sería lindo que con todos los medios que hay en Solís, un diario, un quincenario que ahora creo que está transformado en mensuario, entero, y las 3 radios, hacer un multimedio. ¿Te acuerdas que es lo que hemos hablado una vez? Hacer un multimedio que sea fuerte y darle potencia, darle antena a la radio, darle potencia, y bueno, por ahí alguien también puede sostener el medio escrito, el mismo medio, con los mismos periodistas, hacer todo. Un diario, hacerlo un poco de alcance, no digo nacional, pero regional, estaría bueno. Y las radios con más potencia que lleguen a los pueblos limítrofes, a Gregorio Aznares, a Soca, a Montes, a mí, que uniendo todos los esfuerzos se podría. Y darle un cariz comercial a la radio, ¿verdad? Porque un diario bien manejado deja algún peso. Tuve años, para comer me daba. Y la radio es un poco más difícil porque más cuando hay competencia, pues si hubiera una radio sola que concentrara todo y diferentes actores en cada cosa, yo creo que daría resultados. Se podría ganar algún pesito al periodista y además mantener un medio digno, ¿verdad? Que llegue a los pueblos limítrofes, como está Universo del Monte, como está la FM de Tala, me acuerdo de este momento ahora como Naturaleza de Tala, la radio de Soca también tiene bastante potencia. Yo, si no fuera la interferencia de las radios de Solís, que algunas tienen programación, las que tienen programación de día, la radio de Soca de día la escucho como local. Eso sería bueno, pero ya al mismo tiempo uno descarta eso por esos celos que hay, un poco de celos, que hay una sociedad solicense un poco. Sí, yo creo que sí. También debería llamarnos la atención que no es común que localidades de la cantidad de habitantes que tiene Solís Mataojo tengan 3 emisoras, ¿no? Creo que en Soca en una época habían 2 FM, no sé ahora, creo que hay una sola, pero tengo entendido de que hubieron 2 en algún momento, hubieron 2 funcionando. 2 funcionando, decís vos. En Montes hay una sola, en Migues hubo una y bueno, murió justamente el principal de esa radio. Sí. Era un hombre que se dedicaba al tema era un radioaficionado. Sí, pero empezó arreglando molinos de viento, digamos. Y después se dedicó a radioaficionado y después terminó con una emisora. Sí, una FM que... No lo conocí, el hombre. Ahí está, yo estuve... Estuvo en mi casa alguna vez y lo conocí bastante. Sí, a mí como... Era muy corto de vista, era casi ciego. Sí. Era todo un mérito, ¿no? La verdad que era un mérito. Muy meritorio, la verdad que muy meritorio. Sí. Yo lo conocí a Pablo, como le decían, porque era el seudónimo que se utilizaba para el tema de la radioficción, ¿verdad? Seguro, y para la discoteca también se llamaba Apolo. Ahí está, y ya quedó como Apolo. Y la Apolo FM, la radio. Ahí está, justamente, sí. Sí, yo estuve en esa radio porque quería conocerlo. Me trató muy bien y bueno, me dijo para que volviera y bueno, lamentablemente el tiempo pasa y hay cosas para hacer y bueno, y me enteré hace poco que no hace mucho que falleció este hombre. Sí, no hace mucho, ¿no? Sí, hay un tipo meritorio acá que digo, acá a la vuelta me refiero a estos pueblos de alrededor y de Solís, un tipo meritorio en radio. Ese es uno, porque tenía el problema de su visión, ¿verdad? Pero era emprendedor y tenía una capacidad innata. Fue uno de los tipos más meritorios que vi. Otro tipo muy meritorio era Manito Bonilla, Rafael, muy meritorio. Es lo de él, me parece a mí, el tema de la música, del DJ, que encaraba el micrófono, es muy bueno también en eso, pero no lo tenemos trabajando al monitor. Habría que un gran medio bien hecho, capaz que podíamos recuperar a Rafael para la radio y hacer un gran medio de comunicación de Solís, pero no mirándonos por arriba del hombro, mirando a los ojos de frente. Estaría bueno. Yo siempre trato de sumar, no de restar, a pesar de que soy medio tosco a veces en mis expresiones, o quizá puedo pecar de grosero, que no intento ser grosero, simplemente siempre quiero hablar claro, porque uno cuando dice las cosas, las dice para que lo entiendan, y si uno ve que no
que no lo entienden, bueno, a veces no me gusta repetir mucho las cosas, por eso lo digo lo más clara posible. Aunque no tengo voz para la radio, por ejemplo, una de las cosas, pero me gusta hacer las cosas claras. Pero sería importante, sería interesante un gran medio interesar también un poco a las autoridades, gente que de su lugar pueda dar una mano, no plata en sí, sino allanar caminos, unificar cosas, acercar gente, pero ya digo, eso es bastante difícil, pero sería un sueño que realmente se lograra algún día. Sí. Estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo, sí. Sí, ¿qué perspectiva de futuro tenés con la Perusa? Y bueno, de momento creo que permanecer es una de las cosas, ¿no? Porque está todo bastante complicado y bueno, la permanencia aunque sea, después vendrán mejoras. Yo siempre he tratado de innovar. Acá una vez vinieron unas personas a presentar una propuesta a las radios sobre las transmisiones de fútbol. Y yo la acepté. Y bueno, y cuando estábamos con la otra emisora aquí, funcionando desde aquí, de Mevir, que así fue que arrancó, bueno, transmitíamos el fútbol local y vos sabés que capaz que hay gente que no se da cuenta del mérito que eso significa. Había medios de minas con realmente radios comerciales, con que se maneja dinero y que no lo podían lograr. Y acá se había formado un equipo deportivo que iba hasta cubría los partidos que Solís jugaba en la localidad de Minas, Y bueno, esas son cosas que por ahí habría que en algún futuro pensar, ¿no? ¿Cómo estaba integrado ese equipo deportivo? Y estaba formado por Eduardo Cabana, que tiene experiencia en radio, trabajó en Radio 1000 de Pando, actualmente creo que trabaja en Radio 1 y para el canal de la región ahí de Tala. Y bueno, y Carlos Díaz y Dionisio Sella. Dionisio Sella, después que acá no dio más el fútbol porque no hubo cómo bancarlo de forma económica. Ustedes saben que esta gente vivía ahí en Capilla Sella, para Ruta 9, para ese lugar. Y bueno, y todo lleva un costo, ¿no? Ellos venían en un vehículo que hay que colocar combustible, que bueno, tenés que comer algo para cubrir unas transmisiones de fútbol de varias horas. Aparte, un trabajo muy profesional. Todas esas grabaciones, yo siempre digo, ojalá que las pueda seguir conservando, porque yo tengo todo ese material grabado, esas transmisiones, ¿verdad? Y bueno, la gente estaba entusiasmada. El mismo club Solís de fútbol siempre estaba agradecido que había un medio que cubría lo que ellos hacían, ¿no? El trabajo que ellos hacían, el fútbol, ¿no? Después, lamentablemente, bueno, se desintegró el equipo por esa cuestión de que ya no daban los números y bueno, no se pudo hacer. Dionisio Sella tuvo, después que salió de acá, para que ustedes vean si sería bueno el trabajo que se hacía, que tuvo ofrecimiento de radios de minas comerciales, le ofrecieron al Dionisio Sella es un muchacho joven, Sí, era el relator, ¿verdad? Debe ser el hijo de Jorge Sella, ¿no? Sí, la verdad que no te podría decir, debe pero... ser, sí, porque vivía ahí, Jorge Sella, muy amigo mío, Jorge. Yo era un chiquilino que lo conocí cuando era medio chico, pero ahora no lo ubico. ¿Y quién es el redactor de toda esa gente? El relator justamente era Dionisio Sella, el comentarista era Eduardo Cabana y la parte comercial, los anuncios, era Carlos Díaz el que se ocupaba. Ahí está. Y bueno, y como te digo, Cabana siguió trabajando porque lo de él es la radio, o sea, si no está acá, está en otra, y es así. Él se dedica al tema de la radio y ahora también hace un programa, o hace en el cable de Tala, creo que el canal de la región, algo así que se llama. Y en la Radio 1 creo que se llama, de Tala. Estaba ahí, no sé ahora. Ahí está. Pero mirá qué buena experiencia también, toda esa experiencia que te has ido adquiriendo, te sirve para el futuro, para la proyección del futuro. Bueno, además sos muy joven todavía. Es una lástima lo que se perdió, porque de esa gente no tengo absolutamente nada para decir, ¿no? Se manejaban de forma muy profesional.
muy profesional y siempre teniendo en cuenta la dirección de la radio, ¿no? Nunca tratando de pasar por encima, ni siempre respetándonos entre todos. Yo respetando el trabajo de ellos, que era lo que ponían más del 50%, ¿no? Yo siempre estando acá en los estudios para sacar al aire el móvil, sacar al aire el partido, bueno, retomar las comunicaciones que se cortan porque son de forma telefónica. Y bueno, era un trabajo muy profesional, ¿no? Que muchas veces las radios de Mina estaban admiradas, ¿no? Como una radio comunitaria de una pequeña localidad, hacía semejante laburo. Si querés pasar los teléfonos de la emisora, por si alguien quiere llamar. Sí, los teléfonos de la radio: 099-430631, 099-430631. Pueden mandar un mensaje de texto o un WhatsApp, como siempre. O llamar al 4447-5040. Digo, ¿ha tenido alguna repercusión este programa periodístico que estamos haciendo? Que no es muy común este tipo de programa. Por eso se llama Opinando, un periódico diferente. Pues yo no estoy en el pueblo. No Mira, yo te cuento. Esta es otra de las cosas, ¿no? No es que yo me esté haciendo ahora haciendo ver como dicen entre los jóvenes, ¿no? Pero cuando siempre tratando de hacer cosas diferentes, ¿no? Programa periodístico en Soledad de Mataojo de esta característica, que yo sepa, no hay. Cuando tú me planteaste la idea, yo dije, bueno, esto está muy bueno. Y yo me parece que ha sido un acierto. La gente comenta y dice, qué bueno que hablaron del tema por ejemplo, el tema de los pozos. Vienen vecinos acá y me dicen, decirle a la Rosa que hable tal cosa, decirle a la Rosa que tire tal otro tema. Y eso quiere decir que el programa ha sido aceptado, ¿verdad? Ha tenido repercusión en la ciudadanía, porque en definitiva es como el artista, el que se pone enfrente del micrófono o el que canta en un escenario o toca música. Lo que lo alienta a seguir no es tanto la plata que pueda ganar, sino el aplauso del público, la aceptación por el público, digamos, que lo escucha. Y bueno, y en este caso, yo también, lo poco que ando, he sentido buenas repercusiones. Y sobre todo que tenemos oyentes de diferentes edades. No digo de clases sociales, que también, pero yo eso no me guío tanto, pero de diferentes edades. Desde gente joven, mucho más joven que yo, como vos, o más joven que vos, y gente mayor. Entonces estamos llegando a un público bastante heterogéneo, que esa es la idea. Porque uno si pone un programa, como decía vos, un programa musical con rock, para los gurises, pero ya los viejos no van a escuchar. Si ponemos uno de tango, no van a escuchar solo los viejos. Pero un programa periodístico que sea veraz, que sea serio, que dé oportunidad a todo el mundo, pienso que cae bien a todo el mundo, le cae bien a todas las personas. Si bien hay competencia, porque otras radios emitiendo, veo que sí, que por lo que veo tiene buena repercusión. Y bueno, ya llevamos 20 programas, esperemos llegar a los 100 o a los 200, o hasta que el cuerpo aguante. Sí, además de eso, es una propuesta jugada, porque si vos te pones a pensar, por ejemplo, yo que trato de ser un estudioso, por decirlo de una manera, de cómo actúan los medios de comunicación, cómo son operadores económicos, operadores políticos, el tema de Sendik es un caso. Cómo se tratan los diferentes temas en los medios de comunicación. El Canal 4 tiene una nueva novela con el caso Sendik. Y bueno, y poder, yo como digo, yo lo que te puedo ofrecer, tú acá en la radio pones tu experiencia y tu talento, y yo lo que te puedo ofrecer es lo que yo pensé en un principio, y bueno, que vos puedas tener la libertad, que eso no todos los medios de comunicación tienen libertad de hablar de los temas que sean. Sin duda, y los grandes medios menos libertad tienen que los chicos. Claro, y bueno, y acá llevamos, tú decías recién, 20 programas, y bueno, y por ahí una vecina el otro día medio como que me increpaba, yo no sé, salí con una broma tipo del tema de Sendik, que ahí medio que soy medio irónico, y bueno, me increpaba a decir, pero reclamá, me decía, a la intendencia Blanca, el tema de los pozos, no sé qué.
Y yo le expliqué, digo, nosotros en la radio se invita han ido representantes de todos los partidos políticos. Y a todos se les reconoce lo bueno y a todos se les pregunta todo. Es decir, nosotros acá en la radio tenemos ese perfil, ¿no? El programa, que en realidad es tu programa, aunque lo hacemos entre los dos, tiene esa característica, ¿no? Sí, es nuestro programa, no es mi programa, es nuestro programa. Pero sí, es así, digo, yo coincido totalmente que acá yo tengo libertad para decir lo que tenga que decir. Si me paso de rosca, mala suerte, me van a increpar a mí porque pienso que hago no. Pero que se recibe a todos los invitados de cualquier pelo que sean de la misma manera y de cualquier posición económica de la misma manera. Y yo creo que nadie se podrá quejar de eso. Y que todos tienen voz, sobre todo los que tienen menos posibilidades de salir, porque hay gente que puede ir a Radio La Valleja o a Radio Carve a hablar, porque la posición económica o política así se lo permite. Pero hay gente que solamente va a hablar en esta radio, en esta radio de Solís, por ejemplo, no tienen posibilidad de ir mucho más lejos. Y esos son los primeros que le vamos a dar opción. Se escucha a todos, pero tampoco le tiramos centro a nadie, no estamos para tirarle centro a nadie. Como dice Toyo, yo siempre digo algunas frases de esta gente que son medio mal hablados, pero grandes periodistas. Dice, como dice Toyo, afilar macho. Acá no afilamos machos, ni afilamos hembras. Tratamos de ser justos con el invitado, de darle oportunidad que él diga, no vayas a decir tal cosa, no le decimos. Pero, sí de preguntarle. No nos metemos en su vida privada, pero en su vida pública sí le vamos a preguntar. Si es futbolista, le vamos a preguntar dentro de la cancha lo que hizo, lo que puede haber hecho, la patada que pegó. Si es político también, lo vamos a hurgar. Acá hemos tenido dos políticos del frente que les hemos insistido y yo he sido incisivo, he sido hasta un poco grosero con ellos en el caso Sendit. Y sin embargo la resolución final del tema se dio como yo le venía manifestando a ellos, tanto a Ernesto César como al diputado Javier Untierra. Bueno, creo que estamos a un paso de... Vamos a hacer una tanda. De una tanda económica y seguimos. Inicio de espacio publicitario. En instantes continuamos con nuestra programación. Bueno, tengo entendido, Iván, que 3 de las 4 radios que has trabajado las bautizaste vos, tanto Radical FM como Radio Club, como por supuesto tu propia radio Caperuza. Eso sí. Sería un récord medio histórico, ¿no? No es algo común, me parece. La verdad que no me parece algo común y está bueno que la gente lo sepa, no para... sino como algo anecdótico, ¿no? Claro, por supuesto. Cuando arrancamos con la 106.9, bueno, había que ponerle un nombre. Primero elegimos la frecuencia la elegimos nosotros, 106.9 la elegimos nosotros. Buscamos cuál era una de las que estaba más libre, que estaba vacío, por decir una manera. Sí. Y ahí plantamos banderas. Y bueno, había que elegir un nombre. Y bueno, se manejaban varios. Y esto salió entre los dos. Nelson proponía nombre, yo proponía nombre. Y entonces digo, ¿qué te parece si le ponemos Radical? Y finalmente le gustó a Nelson. Dice, ¿vos sabés qué me gusta eso de Radical? Dice, a mí me gusta. Sí, digo, porque estaría bueno hacer algo totalmente diferente a lo que hacen el resto de las radios, de los medios de comunicación. Entonces, Radical. Y ahí quedó. Nelson le dejó el nombre después que yo me salí de esa sociedad, por decir de una manera. Y bueno, y quedó Radical. Con el tema de Radio Club. Bueno, el tema de Radio Club era porque, bueno, yo recibía revistas de electrónica y todo eso. Y entonces en una salía un suplemento. Y vi ese nombre de Radio Club, que en realidad no era el nombre de una radio, sino que era como una sección dentro de la revista, que se dedicaba, creo que la parte de los equipos de radioaficionados. Digo, Radio Club, mirá qué bueno, no sabía qué nombre ponerle cuando estaba la 107.7 y así se llamaba Radio Club aquí en Mevir.
Bueno, y quedó Radio Club. La diferencia es que yo cuando le puse el nombre de Radio Club es como una marca y es una palabra sola. O sea, por ahí hay gente que lo separa y pone Radio Club separado, porque no sé por qué. Bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero digo, en realidad era como una especie de marca. Viste que las marcas son una marca, o sea, no hay una forma correcta de escribir. Radio Club todos juntos. Ahí está. Porque así, aparte era como se escribía en ese suplemento, ¿no? Entonces ahí quedó Radio Club. Y el tema de Caperuza, ya sabe, estaban gastando las ideas, ¿no? Porque cuando arranco ahora hace 3 años con esta radio, digo, ¿qué nombre le pongo? ¿Viste? Antes estaba, creo que con Alonso habíamos pensado también el tema de Solís, cómo asociar Solís, pero viste que ya hay un montón de cosas que siempre se le bautiza con Solís. Entonces lo habíamos descartado. El tema de Caperuza, bueno, fue por ahí. Yo viví hasta los 6 años ahí en ese lugar. Y bueno, es medio curioso el nombre. Y alguna gente dice, pero la radio está en la Caperuza. Y sí, me han preguntado también. Y yo digo no, y no, la gente medio como que no entiende. Y yo pongo el ejemplo: Montecarlo Televisión no está en Mónaco. Montecarlo Televisión transmite de Montevideo. Y hay gente que dice, no, pero será porque Montevideo y sería Carlos el nombre. Y yo le digo, bueno, pero tiene un ciclo que se llama Casino Montecarlo. Y eso es famoso también en Mónaco. Y, o sea, que le pusieron Montecarlo, obviamente que haciéndolo por el tema de Mónaco. Montecarlo es así, Montecarlo Televisión se llama por eso y transmite de Montevideo. No necesariamente hay que transmitir, pero la gente lo asocia, ¿no? Caperuza que transmitirá la radio desde el Cerro Caperuza, tendrá la antena, más o menos. No, era simplemente como una especie de, yo qué sé, no sé, vivía ahí y le puse, aparte es un nombre no común, porque hay un montón de nombres que se repiten en las radios, ¿no? Hay un montón de nombres que son repetidos, yo qué sé, Continental. Pueden haber un montón de Continental en el mundo, o Radio Planeta, o Radio Universo, o Radio Urbana, o Radio... Viste que son nombres que se repiten mucho. Y esto era una cosa media original. Inédito, sí, por el nombre Caperuza. Y siempre y aparte después le creé el eslogan, ¿no? Un día me salió, bueno, ¿y qué le ponemos? Viste que a veces hay eslóganes, ¿no? El eslogan, bueno, ¿qué le pongo? Y bueno, y ahí ya salí con la parte que a mí me gustaba, que la naturaleza, y bueno, le puse la radio natural de Solís de Mataojo. Caperuza FM, la radio natural de Solís de Mataojo. Viste que muchas veces, aparte vos hablarás la historia, ahí se fue justamente en esa zona que hubo el primer accidente aéreo de la historia. Ah, sí. Y bueno, y es un lugar lindo que hay gente, que aunque te parezca mentira, no conoce. Y tengo vecinos que me dicen, ¿dónde está eso de la Caperuza? Y que te dicen, bueno, yo tengo que conocer ese lugar. Así que al final fue por ahí. Sí, natural quiere decir como que es nativa, como que original de un lugar. También. Entonces está muy bueno, Caperuza natural porque es criolla de Solís. Claro. O de Solís o de su adyacencia, ¿verdad? Todavía está la tapera de ustedes allá en el campo de Luis, todavía existe la taperita. Sí. Y un árbol o dos ahí. Hay 2 eucaliptos todavía que se mantienen en pie. Y hay gente joven que no conoce eso. La otra vez no me acuerdo con quién íbamos pasando, digo, ahí era que vivía el Bermudo. Sí. Chamandú, su familia. También conozco gente que yo no lo conocía mucho en esa época, pero conozco gente que lo conoció mucho, con mucha pobreza, con mucha dificultad también. Pues, se criaron. También hay gente más vieja que conoce. Y eso que también hay que tenerlo en cuenta. Porque hay gente que a veces crían un poco de ala y después se olvidan que vivieron un rancho de terrón, que pasaron hambre, o que no pasaron hambre, pero se comió lo que se podía y no lo que se quería. Que ahora los chiquilines van a los supermercados, van a la agencia, van a lugares y dicen, mamá, comprame esta cosita. En ese tiempo no, se comía polenta todos los días o guiso todos los días o algo por el estilo, ¿verdad? Se carneaba una gallina y se hacía durar y había que cultivarse alguna verdura para, desde muy chiquito ya agarraba una asada y salía a cultivar su quintita para subsistir. Son cosas que bueno, transmitirle a los que no conocieron eso.
porque uno que lo conoció ya sabe cómo era, pero... Era otro estilo de vida totalmente diferente, ¿no? Al de ahora. Yo recuerdo, nosotros en esa época no había electrificación rural, ¿no? La electrificación rural llegó mucho después, después que se despobló la campaña llegó tarde. Gente, como todas las cosas, acabamos 50 años atrasados siempre. La electrificación rural justamente vino después que no quedaba habitante en la campaña, como una forma de incentivar. ¿Quién que después que arrancó la campaña se va a volver? En el caso mío sí, pues como soy medio loco, pero digo, ¿quién se va después de establecerse en la ciudad o tener un trabajo, se va a ir a la campaña a empezar a arar o a empezar a arreglar alambrado, a instalarse, a arrendar algún campito, a comprar algún campito? Más bien lo hace cuando está bien económicamente, pero ningún pobre vuelve a la campaña, solamente como asalariado. Tampoco los sueldos son los sueldos del peón rural, el sueldo que pagan las estancias, no es muy incentivador para que la gente se vaya a la campaña. Lo mismo dice que ahora están ordeñando las vacas. Puso justamente un amigo mío, Coppola, que estuvimos acá, Walter Coppola, había puesto que habían traído robots para ordeñar las vacas en los campos ahí de primera generación. Digo, decía yo, pero están sacándole el trabajo a la gente. No, y si no consiguen quien trabaja en los tambos, contra el barro y no pueden pagar muchos sueldos, los tamberos tampoco, porque la leche no vale más un litro de vino que un litro de leche, ¿verdad? Mucho más. Y no creo que sea lo mismo. Yo tomo vino y no leche, por razones de salud y por otra cosa. Pero la leche, tipo con un litro de leche y un pedazo de pan, aunque sea viejo, se revuelve hace el día. Y es muy poco lo que vale la leche. Entonces nos pagan buenos sueldos. Entonces han tenido que suplantar la mano de obra con robots. Ya están robots. Mi amigo puso en Facebook ahí un robot ordeñando las vacas. Sí, es así. Aparte del tema de el campo, bueno, vos sabés, no precisa que lo diga, pero está bueno recordarlo a las nuevas generaciones que por ahí pueden estar escuchando. Hay cosas que, miren que antes la cosa era jodida, era complicada. Nos quejamos mucho ahora. Ahora que nos quejamos, yo siempre digo, lo que era 50 años atrás del Uruguay, y no hablamos de temas políticos, no es por el tema político. Es que ha evolucionado el mundo y ha evolucionado el Uruguay también. Lo que era esto, que la gente que acá se dice pobre, que vive en barrios medio marginales, en la campaña era todo así. Sí. Andaba con un remiendo que llegaba de la cintura hasta abajo de la pierna del pantalón. Digo, las camisas remendadas, las camisetas con dos camisetas viejas nos hacían una nueva, nuestras madres. Yo me quería un poquito más aliviado porque era solo, era un hijo único. Si éramos 4 o 5, más hambre que piojo en peluca hubiéramos pasado. Y el tema de mucha gente. Digo, ahora el campo es lindo y trabajándolo el alimento se produce allí. Pero hay que encararlo de una forma bastante en serio y con los adelantos que hay ahora. Antes hablando con una yuntita de bueyes, mandaría llamando un caballo, cuando andaban mucho, hablaban con un caballo, para producir alimentos suficientes, para vender algo del excedente de lo que se producía, para cubrirse las demás necesidades, como la ropa, como todas las otras necesidades, las cosas que hay que comprar, los remedios, etcétera, herramientas y todo lo que fuera. Era difícil. Ahora ya con los adelantos que hay es mucho más fácil. Pero a lo que voy, que el campo siempre te da de comer, porque se produce gallina, se producen pollo, huevos, eso no hay que saberlo a comprar, no tenés que ir al súper. El cambio que trabaja con un sueldo, sale de ahí, que trabaja muchas horas, sale de la fábrica o el lugar de trabajo, del matadero o de lo que sea, va al supermercado a comprar huevos, un pollo. Si vos lo producís en la campaña no te cuesta nada, lo mismo algún corderito, algún ternero, hacer una faena, algún chanchito, hacer una faena en invierno. No te dejas sin comer la campaña, pero era duro, en aquellos tiempos era duro. Ahora ya que por ejemplo hay energía eléctrica, vos tenés un freezer, carneas un animal, lo mantenés al freezer y sabes que tenés la comida para 6 meses. Y en aquel tiempo no, pues se te podría, ganeabas una oveja y tenías que comer salada, lo que se hacía el charqui. Yo comí muchísimo charqui. Yo tengo la presión un poco alta, pero mira que con la charqui que comí no es extraño, ¿no? Claro. Mucha sal. Quedaba blanca como el pescado,
Y ahí se comía charque, no solo en puchero, que era muy rico el puchero de charque, o tasajo, como se llama, sí, sino que se hacía también, se lavaba y se hacía estofado o guiso con la carne salada. Y era la forma de hacerla durar. Vos le decía ahora que se hacía el charque, que te duraba 15 o 20 días, un mes, una oveja, porque se charqueaba, un ternero de repente duraba 6 meses. Ah, estás loco. ¿Por qué no metés la brilla de ladera? Es que no había. Después empezó a haber la ladera de querosene. Y bueno, después salieron las gases, y empezaron a dar las gases, y después llegó la energía eléctrica, por suerte. Pero ya, como decía vos, después que la gente se había venido casi toda para los pueblos, nos dieron las comodidades. La caminería igual, era para andar a caballo y en bicicleta. Autos había muy poco, unos autos robustos, unos autos viejos, robustos, que se daban contra un árbol y moría el árbol y el auto quedaba entero. Sí, pero los autos estos que andamos, como la cachila mía y eso, en esos momentos no duraban ni 15 días. Había que tirarlos porque... Fue una época que la gente plantaba y venía al pueblo y cambiaba lo que había plantado por azúcar, por yerba. Claro. Y lo que vos plantabas no tenía valor ninguno. Acá todavía hay una persona acá, un chacarero, que viene de vez en cuando a ofrecer productos a Solís de Mataojo. De acá de Herbelo, de este lado. Sí, no sé exactamente, de León. De León, sí, de León. Y siempre hablamos esas cosas y cada uno está para hacer la de uno. Yo puedo entender eso, ¿no? Pero muchas veces el comercio se aprovecha y le pone precio a lo que cultiva con tanto esfuerzo, ¿no? Una persona que trabaja en el campo. Acá cuando venía a mi comercio a veces a ofrecerme, digo, bueno, ¿a cuánto lo están pagando? Me decía, no sé, digo, tú cobrame lo que es. Hablábamos del tema, por ejemplo, de lo que es el maíz. Que el maíz de él, que no es transgénico, es el de los gusanitos, como se dice. Vos tenés que saber más y corregime, Luis, porque yo no es que entienda mucho de esto. Sí, sé lo que es un maíz transgénico, sí, es nocivo para la salud. Bien, pues la gente, ¿qué pasa? La gente, el ciudadano común, va a la góndola y ¿cuál quiere? Ese que es perfecto. El del gusanito no lo quiere y ese lo paga menos, pero ese es el bueno. Ese es el bueno porque no es transgénico. Entonces daba la casualidad que acá habían unos muchachos que estaban en el tema del naturismo y toda esta cuestión, y que tenían aparte un conocido que andaba en toda esa onda de buscar lo natural, y venían y me lo llevaban. Yo prácticamente que se lo dejaba este maíz para esta gente que sabía que ese era el bueno. No quería el del mercado, ese transgénico que viene perfecto, ¿verdad? Quería justamente, mirá que ese es el gusanito, bueno, este es el bueno, me decía. Una persona más conocedora que yo. Sí, al transgénico no le entra, como te dije yo el otro día, un día al pasar estuvimos hablando de eso. No le entra la hormiga, no le entra el gusanito, no le entra la cotorra, no le entra nada. Claro. Nada, porque claro. Todo el que lo come se muere. Y el ser humano lo consume, si no lo consume directo, lo consume por tabla. Porque le da de comer a la gallina y te comes la gallina, el pollo o comes el huevo y ya viene con el transgénico incluido. Claro. ¿Entendés? Entonces, ese es el venenoso, ese es el malo. Y la gente quiere lo bello, lo precioso, lo lindo. Claro, yo entiendo, entra todo por los ojos bueno, y somos así, ¿no? Pero a veces un poco parte también de la desinformación. Yo tampoco tenía idea, ojo. Yo eso me enteré hace poco, hablando y con una persona y con otro, no, pero mirá que por eso es que no lo afectan las plagas. Hay soja transgénica, que está infectado claro. El mundo de soja transgénica, hay muy poca soja pura, yo creo que no existe en el mundo. Los yanquis son los que sacan los transgénicos y los desparraman sobre todo para los países pobres o chicos como nosotros, los norteamericanos. Y después hay cantidad de cosas transgénicas, por otros transgénicos, hay cantidad de cosas transgénicas. Y los semillas de pradera nomás son transgénicos también. Y los fertilizantes de pradera son venenosos. Y no te digo nada de los glifosatos, los productos de secar. Sí. De secar el pasto. Eso, veneno terrible. Lo absorbe la planta, no me digas que no. Entonces, ahí estamos envenenando a la gente. Por eso digo que uno tiene que pensar, cuando compra y cuando va a comer tiene que pensar la cosa, y cuando va a votar también hay que pensar, hay que pensarlo al voto. Todas estas cosas hay que pensarlo. Si va por lo fácil, bueno, yo que sé, habrá gente dura que capaz que vive 90 años comiendo porquerías, pero
Yo soy un tipo que tengo muy en cuenta el tema de los transgénicos porque he leído mucho, me he preocupado por saber. Yo soy enorme lector, me estoy quedando ciego por leer. Y ahí se va desasnando, uno se va enterando de estas cosas que decís vos. Y entonces decís, bueno, pero esto no es bueno. Hasta la chala que come el maíz, la comen las vacas, la chala. Se están envenenando también. Vos ves que pica una hormiga y que achanta la hormiga. Impresionante, ¿eh? Sí. Ni que hablar que en sabor es mucho mejor el natural y que no fue. Y a veces la gente dice, ¡wow! ¡Qué buena las tanjarinas! Esa como las de antes. No, claro, la de ahora no tiene casi sabor. Y todo lo que comes hoy día tiene mucho menos sabor, ¿no? Que lo originario, que no tiene productos químicos y demás, ¿no? Pero por una cuestión de costos y todo lo demás, terminamos siempre comprando eso, ¿no? Pero es eso. Va por ahí. Era una época donde se quedaron solamente en el campo aquellos que tenían cierto capital, ¿verdad? Como vos decías, aquel que tenía un tractor, bueno, ese pudo aguantar. No era fácil la época, el tema económico, justamente las políticas económicas fueron nefastas y fue lo que hizo que se fue todo el mundo del campo, ¿no? Las políticas generalmente fueron nefastas para el área rural, para el productor rural, el pequeño y mediano productor rural. Y hubo un auge en su época del gobierno de Valle y gobierno Colorado, y no es crítica, todo lo contrario, que se abrieron muchas fuentes de trabajo. Se abrió el Olmo, Loza Olmo, bueno, se abrió la Ilusión Serrana acá, se abrió el Salus en su momento, ANCAP que sacó sucursales, ANCAP tenía una que creo que ahora cerró en el Paysandú. Fueron abarcando mucha mano de obra, absorbiendo mucha mano de obra. Entonces la gente dice, bueno, te estar apretado aquí en el campo y buscar la vuelta. Como digo, chicos me están pidiendo pan y me veo hereje para... Claro. No podemos salir, si comemos no podemos salir, estamos viviendo como los indios. Y me voy a trabajar a ese lugar y bueno, tenían que vender el campo porque... Claro, fue lo que pasó. Para radicarse en un pueblo tienen que vender el campo. En Olmo te puedo decir, y ahora son viejos como yo, más viejos que yo, se radicó un montón de gente de esa época, vendían el campito, se iban a Olmo, tenían laburo, la señora también, los hijos sí tenían también, trabajaban 4 o 5. Una época hubo auge, pero después también terminó, Olmo ahora está malísimamente, está horrible. Y no puede volver al campo esa gente, porque no tienen poder adquisitivo para salir a comprar un campito o a rentar un campito para solo producir. Entonces son etapas que se van cumpliendo. Pero el campo siempre te da de comer y las otras cosas no se sabe por qué. Pues sabes que aquí las empresas se funden, pero al empresario no. El empresario no le sirve esto, cambió para el otro gremio. Si no sirvió el otro gremio, cambió para otro. Y si no se va al exterior, se lleva su capital al exterior y lo coloca ahí. Y el pobre obrero queda con las ruedas para arriba, pues se cierra la fuente de trabajo, lo indemnizan por un tiempito, por un año, está fenómeno. Estamos bien sin hacer nada y ganando. Pero después se termina esos subsidios, esas cosas y volvemos a la pala otra vez. Familiares incluso. Mi viejo siempre contaba que cuando le fue mejor fue cuando el tema de la cebada, que parece que creo que el mismo Salud te daba la semilla y parece que pagaba bien. Fue la única época que mi viejo no se quejaba. Le tocó a la cosecha. Ahí está. Ahí está. Porque la remolacha secuarera salvó varios paisanos. Ahí está. Que estaban medios metidos con lo que venían haciendo con el trigo y la avena y el maíz, qué sé yo, y salió la remolacha azucarera. Pero viste que son ciclos. Ahora no existe la remolacha azucarera. El otro día estuve sacando fotos el sábado pasado en Monte del ingenio azucarero de Rausa. Me daban ganas de llorar. Y eso que yo no lo conocí en pleno apogeo. Como yo no era remolachero, mi viejo no era remolachero. No lo conocí en pleno auge. Pero ver aquella fábrica muerta, con las instalaciones brutales, con su chimenea que ahora sacaron un pedazo, la cortada. Ver eso muerto, una cosa muerta en un pueblo pequeño, que fue muy próspero en esos tiempos, y ahora pasó a ser un pueblo fantasma prácticamente, aunque hay alguna cosita como Doña Coca y una cosa de ahí, pero no es el mismo. El auge de aquel pueblo lo ves hecho triza. Claro. Es como si yo viniera un día aquí y encontrar una tapera donde está Yamandú, donde está Boy, donde está la radio, y encontrar una tapera. Te dan ganas de llorar. Aguas Blancas nomás.
En Agua Blanca un fin de semana, los boliches de Agua Blanca, de Zabaleta, de Alonso en aquel tiempo, de los hermanos de Humberto Alonso, y de Humberto Alonso, después de Humberto Alonso en la Escuela Vieja. Y últimamente el boliche Zabaleta lo tuvo Caraballo, el viejo chico, el esposo de la señora de cumpleaños hoy. Habíamos 50, 60 personas los fines de semana en el boliche. No había en un boliche, en un bar de aquí de Solí, había esa cantidad de gente los fines de semana. Y ahora pasá, a la izquierda nada, a la derecha nada, allá un viejito con 80 y pico de años, allá nada, una tapera, otra tapera, otra tapera, otra tapera, otra. En algunos predios hasta 3 taperas en el mismo predio están. Caso Zabaleta, que fue un lugar brutal donde está la estación de servicio, así que todavía tienen surtidores viejos así. Ahí está. Entonces dan ganas de llorar. Había una escuela con 100 y pico de alumnos. Ahora creo que hay 17 y 18 porque hay gente que ha venido a trabajar a la zona y están mandando a la escuela. Pero si va con lugareño no habría más de 3 alumnos. Y cuando yo iba a la escuela hasta 112 alumnos cansamos de ver el libro. Sí, bueno, creo que tenemos otra instancia. Vamos a hacer la última tanda y ya seguimos. Inicio de espacio publicitario. En instantes continuamos con nuestra programación. ...39 pasan de las 20... ...14 grados tenemos de temperatura... ...más o menos por ahí ando, sí... continuamos con este programa opinando, Luis. Bueno, voy a decir un poema antes de llegar al caso de hablar del caso del vicepresidente. Un tema de Santo Insaurralde. Y con una anécdota, todas las cosas yo tengo alguna anécdota porque los años no he vivido entre un mate, la vida la he vivido. Y yo era muy amigo de Santo Insaurralde. Compartimos asados, cantarolas y recitados muchas veces. Era muy buen amigo mío Santo. Creo que para político no servía mucho porque nunca llegó a grandes cargos, más secretario de Intendencia fue lo más que logró. Y dedicó una vida a la política. Pero como poeta y como persona era buena persona. Digo, yo lo vi lo vi trabajando de albañil, yo con las manos todas rotas y venía y me daba la mano. Y lo encontré en Positos, una oportunidad en Positos, andaba entrajado él. Yo andaba empilchado también de otra forma. Y el mismo Santo vino a darme un abrazo. Entonces, y tiene un poema que yo siempre se lo pedía, ya lo tenía podrido. En todos los lugares que estaba Santo recitando, le decía, el verso mío, Santo. No precisaba decirle qué verso era, él ya sabía cuál era. Uno de los versos que más me gusta de Santo, por más que tiene muy buenos poemas, ¿no? Pero este es uno que más me gusta, se llama Humildad. ¿Qué le cuesta al hombre ser humilde si la humildad no pesa? Nada más propio las almas grandes que el sello sin igual de un alma abierta. Humilde fue Jesús y está en la historia, coronada de espinas su cabeza, redimiéndole al mundo sus errores, nimbado por la gloria y la leyenda. Y el Artigas patriarca, cumbre heroica, que pudo ser soberbio ya en las piedras, no dio el ejemplo al español vencido y sembró de humildad de su epopeya. Y el manso buey de yugos coronado, que nos pobló la patria de carreta, no es la imagen humilde del trabajo que se transforma en pan sobre la mesa. Y el hornero que al barro lo convierte en canto y nido, y la violeta que esconde su perfume entre las hojas y ampara la humildad de su belleza. Y qué rancho más pobre y más humilde que el rancho de la estrella nazarena. ¿Qué le cuesta al hombre ser humilde si cuanto más humilde, más se acerca a la cumbre más alta de la vida, desnudo de arrogancia y de soberbia? Si nacemos iguales e ingresamos con la misma igualdad en las tinieblas, consagremos la vida a ser humilde, humilde el corazón y el alma inmensa.
Les cuento que abrió Agustín Bicicletas y Motos, reparaciones, ventas, repuestos, trabajos garantidos, cámaras y cubiertas de motos, por ejemplo, también tienen. Está abierto de 8 a 19, todos los repuestos para todas las marcas y modelos. Celular 099 64 5302 y está ubicado allí donde antiguamente, hace mucho tiempo, muchos años funcionó la tienda Escala, allí frente a la comisaría, frente a la plaza. Puede ser, sí. No. Otra de las cosas que tengo para comentarte que es el menú allí en Pizzería Aguas Blancas tiene un menú diario de lunes a viernes con pan y refresco a solo 140 pesos y los jueves tiene pescado también acompañado con pan y refresco a 140 pesos. Pizzería Aguas Blancas. Muy buenos los precios. Bueno, el tema de la semana ha sido la renuncia del vicepresidente de la República, ¿verdad? Raúl Sendic. Una cosa que para mí se veía venir. Y yo creo que la gente que es de partido, o que es político y de partido, cuando se equivoca o comete un error, o en fin, debe dar un paso de costado para no dañar a su partido, ¿no? Entonces se decía que se iba a castigar políticamente dentro de las filas de la Frente Amplio, como si fuera dentro de los blancos, dentro de los colorados, del partido que sea. Pero si se castiga internamente, el hombre, con esos errores que la justicia va a dirimir próximamente, si lo llega a declarar culpable, él va a quedar pegado de todas formas. Pero yo creo que la salida que hizo Sendic fue una salida muy digna, porque políticos que han hecho fraude, que han robado, que han hecho convenios con empresas extranjeras, como aquel caso de Focoes, aquel tema de los hermanos Rom, y hay cientos y miles tal vez de arreglos, siempre existieron. Nunca renunciaron y nadie los acusó, nunca tampoco. Una porque los rivales políticos, la oposición en ese tiempo era muy chica y tampoco se usaba mucho en esos tiempos denostar a un político, a un colega, ¿verdad? Porque hubiera hecho algún error. Ahora en estos momentos, una que hay mucha información, está muy conectado todo, las cosas se saben, y otra que el frente ya ha marcado un camino del corrupto, se tiene que ir o lo echan o eso. Que no quiere decir que no haya corrupto. Vamos a ser claros queremos ser. Hay gente más corrupta que Sendic entre las filas del Frente Amplio, estoy seguro. Estoy segurísimo. Y si un día tuviera que dar nombre, lo doy sin problema, porque hay gente que se acercó a fila del Frente para que le condonaran una deuda que tienen con el Banco República, por ejemplo. Que estando cerca del gobierno, se iba a lograr. Pero como la prensa no se enteró, o la prensa tenía buen fin y con esas personas, y algún otro corrupto debe haber, porque como dice Mujica, nadie está vacunado. Nadie está vacunado contra la corrupción y con el... Yo creo que lo de Sendic, como le dije al diputado acá, ¿te acordás, Iván? Y como le dije el otro día a otro político de izquierda, Ernesto César, yo creo que si hubo una malversación de fondo, fue muy pequeña para la plata que maneja un gobierno de un país. Fueron chirolas comparadas con cosas que han habido a lo largo de la historia. Y quizá ha habido en este gobierno también. Son chirolas. Lo que yo dije el otro día, digo que lo he dicho 2 o 3 veces y voy a decir lo mismo porque para no cambiar la palabra.
Sendí no merecía ser vicepresidente de la República, ni presidente por nabo. Él llegó a ese lugar por su juventud, por su pinta, porque hay que renovarse, obviamente. Cuando no podemos seguir con viejos de 80 años, como Mujica, como Tabaré, como Huidobro, que ya se marchó, como tantos otros. Tenemos que tiene que reponer, tiene que renovar. Entonces, esta era la figura de la renovación. Y yo creo que se llevó muy poco, no fue mucho. La justicia lo dictaminará y creo que va a coincidir con lo que yo estoy diciendo. Pero un tipo con tan poca lucidez, con tanta carencia de intelectuales, con tan poco defenderse, cada vez que abría la boca metía la pata un poco más. Y como yo le decía el otro día a Ernesto César, al doctor Ernesto César, empezó con la media canilla el barro, después llegó la rodilla y ahora ya le estaba llegando al pecho el hombre, porque cada vez que se movía para decir algo, aclarar algo, se enterraba más. Nunca tuvo una argumentación válida. Iba, hacía marcha y contramarcha. Y la incoherencia para la gente que está observando, porque ya la gente piensa mucho, un poco el voto y piensa, ya no hay fanatismo, me parece que no hay fanatismo de izquierda ni de derecha, la gente piensa lo que hace y lo que vota y observa lo que dicen los políticos, y algunos los votan por conveniencia, pero no creyéndoles mucho lo que están diciendo, ¿no? Es así, realmente es así. Y yo creo que Sendí pagó el pecado de no tener luz, más sombras que luz, y pagó ese pecado. Y dio, elogiar también, tener la valentía de dar un paso de costado y no renunciar al partido, no renunciar a ir a la justicia o mantenerlo fuera, renunciar a la vicepresidencia de la República. Y lo peor que le puede pasar a un tipo que ha pecado, que supuestamente ha pecado, que está indagado por algo, es ocupar un cargo público, ¿verdad? Y con fuero y esas cosas. Lo ideal, hizo lo que tenía que hacer, irse a la vicepresidencia de la República. Después que el partido lo juzgue, que lo juzgue como quiera. Y cuando la justicia lo juzgue, que lo juzgue como quiera. Pero él dio el paso que tenía que dar. Si lo dijimos acá a Javier Umpierre, al diputado, al monito, cuando nos visitó, se lo dijimos el otro día a Ernesto César, que son los referentes de izquierda que hemos tenido por acá. También estuvimos hablando el otro día con Danilo Pérez, que lo vamos a tener próximamente por la radio. También creo que lo hablé en alguna oportunidad con el Gato Suárez, fuera de micrófono por ahí. El hombre hizo lo que debía hacer, y eso se debe valorar en cierto sentido, porque si no, iba a dejar a su partido enchastrado, totalmente enchastrado. Y hay una prensa, indudablemente, que no está bancada por el partido de gobierno, porque la prensa siempre es el cahuete del que manda, la gran prensa. Nosotros también hacemos prensa, hacemos periodismo, pero con otro estilo. Por eso se dice un periodístico diferente, porque el que hacemos nosotros es diferente. Acá no viene nadie a pagarnos para que digamos tal cosa, ni para que no digamos tal cosa tampoco. Ninguna de las cosas la permitimos. Y la prensa se ensañó mucho con Sendí, y como lo veían que el hombre no se defendía, que se echaba para que le pegara, más le pegaban, donde tenía que ser al revés. Me acuerdo que una vez, cuando el ministro Achugarri, que no era economista, le salvó el gobierno de Valle con el corralito bancario y todo aquel afer, consiguió un préstamo de Estados Unidos, el presidente en ese momento de Estados Unidos, y le preguntaron a Mujica, ¿y usted qué prefiere? Este hombre después se fue, él limpió como pudo, arregló todo a Achugarri, el flaco Achugarri, y se fue del cargo, porque dice, yo no soy economista. Era un crack el hombre, ya es fallecido. Y dijo Mujica, le preguntaron a Mujica, la prensa le preguntó, dice, ¿usted qué le parece, que el economista tiene que salir a solucionar esto, o le parece que está bien lo que hizo Achugarri? Dijo, no, el flaco es un crack, se echa para que no le pegue, ¿no? Y en este caso fue al revés, salió a decir algunas contradicciones, otras mentiras, y le pegaban en el suelo a Sendí. Todo lo contrario a la grandeza que tuvo Achugarri en su momento. Por eso que
a veces no es cuestión de partido ni de color, es cuestión de hombres, porque los que cometen los errores y los que cometen las embarradas y los que cometen también lo que hacen las grandes cosas y las grandes virtudes y los grandes inventos son los hombres, no son los colores, son los hombres. Y dentro de, no es de tema de capitalismo, no es de tema de pobreza, no es de tema de nada, son los hombres que fallan. Y Sendí ensució un poco el nombre de su padre, que puede ser discutido para los que no les gusta lo revolucionario, no les gusta, pero Sendí le costó la vida luchando por un país mejor. Salió de la cárcel hecho pedazos, fue para Francia, murió allá, aún joven. Y esa imagen, y se llamaba Raúl Sendí como el hijo, el bebé Sendí, esa imagen no la va a deteriorar Raúl Sendí, pero la verdad que dejó una mancha, le dejó una mancha a su padre, menos mal que no lo vio, ¿no? No se encontró con este tema. Y bueno, yo creo, vuelvo a repetir para cerrar el tema, porque ya no da para más tampoco, que Sendí no fue el que hizo las jodas más grandes en este país, ni cerca. Y creo que entre las filas del Frente Amplio hay personas más corruptas que Sendí. Simplemente no tuvo cintura, no tuvo calidad ni inteligencia para salir del paso. Y creo que confió además en mandos medios, que lo mandaron a la guerra con un tenedor y él ni se dio cuenta. Se dio cuenta cuando ya estaba dentro del barro que lo estaba absorbiendo, la ciénaga lo estaba absorbiendo. Bueno, quería decir estas palabras porque antes se las dije a los operadores políticos que estuvieron por acá, del mismo partido, y bueno, se reafirmó. Cuando me equivoque, también voy a venir a decir, me equivoqué. Yo pensaba esto y me salió contrario. Pero así como salió, así la pensaba yo. Tanto para él como cualquier otro gobernante que haya, si se ensucia las manos por error, por chambón o por corrupto, tiene que dar el paso de costado. Primero largar su cargo y quedar sin fuero. Así que la justicia actúa tranquila. Porque aquí no hay un montón de políticos presos. De la dictadura en adelante, los políticos que gobernaron el país, gobernaron, no quiero decir que sean presidentes, tanto presidentes como gente que estuvo llegada ahí. No hay muchos políticos presos porque tienen fueros parlamentarios en su momento. Si no, habría unos cuantos entre rejas. Han sido muy pocos los que han caído. Como dijo Ernesto el otro día, que de Asamblea Uruguay, de la gente del ministro de Economía, que manejaba los casinos, como era, bueno, tuvo preso, no sé si no está todavía preso. Bueno, la cosa que como dijo Tabaré en una oportunidad, al que mete la mano en la lata se la corta. Y bueno, ojalá todos hagan lo mismo y vamos a tener en adelante un país mejor, ¿verdad? Igual hay que esperar, ¿no? Que la justicia son cosas aparte, ¿no? Seguro, además igual hay que esperar la justicia, porque por ahí la justicia lo absuelve al hombre dentro de 4 o 5 años. Yo creo que en la próxima elección no se podía presentar a nada. A nada. Se está manejando esa posibilidad, pero yo creo que para otra elección del 2024, si el hombre de la justicia dice que no amerita nada, que no amerita un procesamiento, volver por la puerta grande, por el acto de grandeza que tuvo. Aunque voy a seguir pensando que no es la mejor opción para ser presidente de la República. Por chambón, por torpe. Y no por delincuente. Claro. Eso ya para decir delincuente de una persona hay que limpiarse un poquito la boca primero. Sí. Sí, una cosa son las redes sociales que todo el mundo puede poner cualquier cosa y opinar, pero... Y otra la realidad, ¿no? Ni que hablar. Por eso digo, quería cerrar esta audición de hoy, que sobre todo era homenajear a los 3 años de la radio, escuchar tu palabra y cosas que la gente no sabe. Muchas cosas de las que hablamos hoy yo no las sabía de tu carrera como en las radios y eso. Y además cerrar con un tema de esto como punto final, y siempre estamos atentos a los avatares regionales, locales y nacionales e internacionales también, si en algún caso se diera, ¿no? Bueno, ahora
como siempre, no sé si tenía algo más por ahí. No, de momento. Bueno, andamos medio atrasados con las frases que siempre estamos diciendo. Vamos a ponerlos al día. A ponernos al día porque como los últimos invitados me han ido medio tarde y se han ido un poco más tarde y no ha habido tiempo de decir. Aquí hay una de Honoré de Balzac que dice: es mucho más fácil dar bien como amante que como marido, porque es mucho más fácil ser oportuno e ingenioso de vez en cuando que todos los días. Esto lo dice Honoré de Balzac. Hay otro aquí que no es tan frívolo, que pertenece a José Martí, que está muy ajustable a la realidad. Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. Y por acá tengo otro, que más vale bendecir una vela que maldecir a la oscuridad. Bueno, con esto estaríamos cerrando. Fueron cortitos, yo te esperaba algo un poco más largo, pero me sorprendiste porque eran todos cortitos y concretos, ¿no? Cortitos al pie, como dicen, ¿no? No, las frases son así. Sí. Nos estaremos encontrando el próximo miércoles, si Dios quiere, ¿eh? Que pasen bien. Bueno, un saludo a la audiencia y esperamos que nos presten la oreja, como siempre, a partir del próximo miércoles. Un abrazo.